Hey, hola mis amigos. Aquí estoy otra vez con la intención de compartir con ustedes algo que para mí fue de gran ayuda y de gran alegría al descubrirlo. Y deseo también compartirlo con ustedes. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la misericordia de Dios puede agotarse? Tal vez sientes que depende de cuántas veces has fallado, de cuánto tiempo llevas haciendo las cosas correctamente o de si tu vida espiritual parece suficientemente ordenada. Es como imaginar a Dios diciendo, te perdono esta vez, pero mantente portándote bien, no vuelvas a decepcionarme. Muchos de nosotros vivimos con esa sensación. Agradecemos el perdón de Dios, pero continuamos relacionándonos con Él como si camináramos sobre un suelo que puede romperse en cualquier momento. Disfrutamos de la gracia, pero seguimos creyendo que un error podría alejarnos definitivamente de su amor. Sin embargo, cuando regresamos al idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, descubrimos que la misericordia divina posee un significado mucho más profundo del que normalmente transmiten nuestras traducciones bíblicas. No se trata simplemente de un acto ocasional de compasión, ni de una tolerancia temporal hacia nuestras debilidades. La idea original comunica una realidad mucho más antigua, íntima y poderosa. Comprender esa palabra cambia completamente la manera en que vemos el carácter de Dios. También transforma la forma en que entendemos nuestra relación con Él. La palabra hebrea que normalmente se traduce como misericordia es rahamim. A simple vista parece un término más dentro del vocabulario bíblico, pero en realidad guarda una riqueza extraordinaria. Nuestro propósito siempre es regresar al idioma original para descubrir aquello que muchas veces se pierde durante el proceso de traducción. Cuando conocemos la raíz de las palabras, dejan de ser conceptos religiosos y repetidos y comienzan a convertirse en imágenes llenas de significado que pueden transformar nuestra comprensión de las Escrituras. Por eso, vale la pena detenernos en esta palabra. Lo que contiene en su interior no solo amplía nuestro conocimiento del hebreo, sino que también modifica la manera en que interpretamos el corazón de Dios. Cuando nosotros, como lectores, encontramos la palabra misericordia, normalmente pensamos en sentimientos como compasión, lástima o piedad hacia alguien que está sufriendo. Aunque esas ideas forman parte del significado, no logran expresar toda la profundidad del concepto hebreo. Si reducimos la misericordia únicamente a sentir pena por alguien, terminamos imaginando a un Dios que simplemente observa desde lejos y decide ser amable por un momento. Sin embargo, esa no es la imagen que presenta el texto original. Para comprender el verdadero significado o el verdadero sentido, debemos retroceder hasta la raíz de la palabra rahamim, porque allí aparece un detalle sorprendente que cambia completamente la perspectiva. Rahamim proviene de la palabra hebrea rechem, cuyo significado es vientre o matriz. No se refiere a una idea filosófica ni a un sentimiento pasajero. Describe el lugar donde la vida es protegida, alimentada y desarrollada antes de que una persona vea la luz por primera vez. Donde está el feto, sí, ese mismo lugar. Ese detalle lingüístico resulta extraordinario. Te explota la cabeza. Para el pensamiento hebreo, la misericordia nace de la misma imagen que representa el vientre materno. No surge de una decisión fría ni de una actitud de simple tolerancia. Habla de una relación profundamente unida al origen de la vida. Es una conexión anterior a cualquier mérito. Cuando los escritores bíblicos afirmaban que Dios mostraba rahamim hacia su pueblo,
No estaba diciendo que Dios sintiera lástima como alguien que observa desde lejos. Estaban describiendo un vínculo tan profundo que reconoce la vida del otro como algo precioso y digno de ser protegido. La imagen no comunica debilidad, sino pertenencia. Un hijo no necesita demostrar que merece existir dentro del vientre de su madre. Esa relación precede cualquier conducta, cualquier logro y cualquier fracaso. Y eso mismo intenta transmitir la palabra Rahamim. Y aquí encontramos una diferencia fundamental. Muchas veces pensamos que Dios analiza nuestro comportamiento para decidir si continuará amándonos. Imaginamos una especie de evaluación permanente donde cada error disminuye nuestras posibilidades de recibir misericordia. Pero el hebreo presenta otra realidad. La misericordia de Dios nace de una relación que existe antes de nuestras acciones. Es anterior a nuestras victorias. Es anterior a nuestros fracasos. Es anterior incluso a nuestra historia personal. Eso no significa que Dios apruebe el pecado ni que la obediencia sea irrelevante. La gracia jamás sustituye una autorización para vivir alejados de su voluntad. Sin embargo, sí significa que el fundamento de su amor no cambia cada vez que nosotros fallamos. Comprender esto transforma completamente la vida espiritual. Ya no caminamos intentando ganar el afecto de Dios como si dependiera de nuestro rendimiento religioso. Caminamos respondiendo al amor de aquel que ya nos ha mostrado misericordia desde el principio. Existe un episodio en la Biblia donde este concepto deja de ser una explicación teórica y se convierte en una escena inolvidable. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3. Dos mujeres comparecen delante del rey Salomón. Ambas afirman ser la madre del mismo niño vivo. El otro bebé había muerto durante la noche y no existían testigos capaces de aclarar esa situación. Salomón escucha atentamente y luego pronuncia una orden que sorprende a todos. Pide una espada y ordena dividir al niño vivo, para entregar una mitad a cada mujer. La sala queda completamente en silencio. Entonces ocurre el momento decisivo. El texto hebreo afirma que las entrañas de la verdadera madre se conmovieron profundamente. Literalmente comunica la idea de que su interior ardió por causa del niño. No era un razonamiento jurídico, no estaba calculando cuál era la mejor estrategia para ganar el caso. Turechem, el mismo concepto asociado al vientre materno, respondió con toda su intensidad. Por eso dijo inmediatamente: no maten al niño, entréguenselo a ella. Estaba respondiendo a renunciar a su derecho antes que contemplar la muerte de su hijo. Ese es el retrato más claro del significado de Rahamim. No describe una emoción superficial, describe un amor que coloca la vida del otro por encima de la propia reivindicación. Ahora podemos entender mejor por qué la Biblia utiliza este lenguaje para hablar de Dios. Cuando las Escrituras afirman que Dios tiene misericordia, no presentan a un juez indiferente que ocasionalmente decide perdonar. Representan a un Dios cuyo propio carácter responde al sufrimiento humano con una profundidad imposible de describir mediante palabras sencillas. Su misericordia no consiste únicamente en ignorar nuestros errores. Consiste en acercarse. Consiste en sostener. Consiste en restaurar. Tu respuesta nace de quien Él es. Eso también responde una de las preguntas que más personas llevan dentro de su corazón. ¿Cómo puede Dios seguir amándome después de todo lo que he hecho? La respuesta del hebreo no comienza hablando de nuestra conducta.
comienza hablando de la relación, porque pertenecemos a aquel que nos creó. Porque su compromiso con nosotros no surgió cuando empezamos a obedecer, sino después del mismo origen de nuestra existencia. Rahamim no aparece únicamente cuando hacemos las cosas correctamente. Fluye del carácter permanente de Dios. Esta comprensión cambia mucho más que una definición teológica. Transforma nuestra vida diaria. La culpa deja de convertirse en una prisión donde permanecemos escondidos creyendo que Dios ya no quiere acercarse a nosotros. El amor verdadero nunca celebra nuestras caídas. Al contrario, nos llama nuevamente para levantarnos. Nos invita a regresar, nos restaura, nos devuelve el propósito. También cambia la manera en que oramos. La oración deja de parecer una negociación con un juez distante. Comienza a convertirse en la conversación sincera de un hijo que sabe que su padre conoce toda su historia y aún así continúa recibiéndolo. El arrepentimiento también adquiere un significado diferente. Ya no consiste solamente en sentir vergüenza, se convierte en el regreso al hogar. Es volver hacia aquel que nunca dejó de mirarnos con amor, incluso cuando nosotros nos alejamos. Rahamim no es simplemente un atributo más dentro de la lista de cualidades divinas. Es una manifestación constante del corazón de Dios. Su misericordia está orientada a restaurar, a rescatar, a levantar, a traer nuevamente cerca aquello que parecía perdido. Por eso, cada vez que encuentres la palabra misericordia en las páginas de la Biblia, recuerda que detrás de ella existe mucho más que un acto de compasión. Existe una relación de origen. Existe una fidelidad que permanece. Existe un amor profundamente comprometido con la vida. Muchos piensan que la misericordia divina termina cuando los pecados se acumulan. Pero si esa misericordia nace del propio carácter de Dios, entonces la verdadera pregunta ya no es cuánto pecado o errores nuestros puede Él soportar. La pregunta correcta es otra. ¿Puede Dios dejar de ser quien es? Si su naturaleza permanece inmutable, entonces su misericordia no depende de los cambios de nuestro estado de ánimo ni de nuestras fluctuaciones espirituales. Eso no elimina el llamado a obedecer, más bien lo fortalece. Porque la obediencia deja de ser un intento desesperado por ganar el amor de Dios y pasa a convertirse en la respuesta agradecida de quien ya ha sido alcanzado por ese amor. Y precisamente allí encontramos el propósito de comprender la palabra Rahamim. No para sentirnos cómodos permaneciendo siempre igual, sino para descubrir que la misericordia de Dios siempre busca conducirnos nuevamente hacia la vida, la restauración y una comunión más profunda con Él, no olvidando nunca que somos sus hijos amados. Nos vemos en el próximo video y recuerden, este y otros temas tan interesantes como este pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, Réplica Bíblica por Armandito. Dios nos siga bendiciendo a todos.